Hola, me presento, mi nombre es Brian y yo les voy a hablar sobre tres principios de la función sensitivo-motora. Antes de entrar en los detalles del sistema sensitivo-motor, hay que analizar con mayor profundidad los tres principios de la función sensitivo-motora, introducidos con el caso R. Se apreciarán mejor estos principios si se reconocen que exactamente los mismos se rigen de la gestión de una empresa grande y eficaz. Lo que nos va a tratar en este apartado será sobre que el sistema sensitivo motor trabaja igual que una empresa. Se podría decir que se compara o se da el ejemplo de que sus funciones son muy similares a las de una empresa. Al igual que las órdenes de parte del despacho del presidente de la compañía, las órdenes que surgen de la corteza de la asociación antes de los planes de actuación especifican metas. Ni la corteza de asociación ni el presidente de la compañía intervienen en los detalles. La principal ventaja de esta organización jerárquica es que los niveles superiores de la jerarquía quedan libres y a fin de realizar tareas más complejas. Esto quiere decir que en el sistema sensitivo motor, los rangos más altos, se podría decir, no tienen que actuar en absolutamente todo, sino que tienen diferentes opciones para que actúen por ellos. Tanto el sistema sensitivo motor como las grandes empresas eficaces son sistemas jerárquicos paralelos. Esto es, son sistemas jerárquicos donde los mensajes fluyen a través de niveles por múltiples vías. Como ya les expliqué anteriormente, hay diferentes rangos, al igual que en una empresa. Entonces lo que sucede es que en rangos el sistema sensitivo motor le manda órdenes solamente al más cercano a su nivel y no tiene que hacerse cargo él de todo. Por ejemplo, la corteza de asociación puede inhibir directamente el reflejo del parpadeo para permitir que se coloque una lentilla, y el presidente de la empresa puede organizar personalmente el envío de un pedido a un cliente importante. He aquí un ejemplo de que sí puede interferir, pero no siempre lo hace. Las jerarquías sensitivo-motoras y las de una empresa también se caracterizan por una separación funcional, es decir, cada nivel de la jerarquía sensitivo-motora y de la compañía suele estar compuesto por distintas unidades, estructuras neuronales o departamentos, cada uno de los cuales realiza una función diferente. En suma, el sistema sensitivo-motor, así como los sistemas sensitivos expuestos en el capítulo 7, es un sistema paralelo, separando funcionalmente jerárquico. La principal diferencia entre los sistemas sensitivos y el sistema sensitivo-motor es la dirección principal del flujo de información. En los sistemas sensitivos, la información fluye primordialmente en el sentido ascendente a través de la jerarquía, y el sistema sensitivo motor lo hace en sentido descendente. O sea que el sistema sensitivo lo va haciendo ascendiendo. Mientras más importante va dándole información de forma ascendente, vaya la redundancia. Y el sensitivo motor no, es descendente. El output motor está guiado por el input sensitivo. Las empresas eficaces supervisan continuamente los efectos de sus actividades y utilizan esta información para regularlas. El sistema sensitivo motor hace lo mismo. Los ojos, los órganos de equilibrio y los receptores de la piel, músculos y articulaciones registran todas las respuestas del cuerpo y devuelven la información a los circuitos sensitivo motores. En la mayoría de los casos, esta retroalimentación sensitiva desempeña un papel importante, digiriendo la continuidad de las respuestas que ha producido. La única respuesta que habitualmente no están influidas en la retroalimentación sensitiva son los movimientos balísticos, movimientos muy rápidos, breves, de todo o nada, como aplastar una mosca. Entonces todo lo puede percibir el sistema sensitivo motor y lo manda por medio de los sentidos, se podría decir, pero acciones rápidas o lo suficientemente rápidas como esto que nos da el ejemplo de matar una mosca,
no lo toma. Los ajustes que ocurren en el output motor como respuesta a la retroalimentación sensitiva están controlados de manera inconsciente por los niveles inferiores de la jerarquía sensitivo-motora, sin que participen los niveles superiores. De modo parecido, las grandes empresas funcionan más eficazmente si el personal no tiene que consultar al presidente de la compañía cada vez que surge un pequeño problema. Es como si a mí me diera comezón y tuviera que rascarme. No por eso tendría que requerir de un rango más alto para poder hacer algo tan básico. El aprendizaje cambia la naturaleza y el locus sensitivo cuando una compañía acaba de empezar su andadura. Cada una de las decisiones la toma el presidente tras una cuidadosa reflexión. Sin embargo, a medida que la empresa progresa, muchas de las acciones individuales se coordinan en secuencia de procesos establecidos, que son ejecutados como trámites rutinarios por las personas de niveles inferiores a la jerarquía. Esta jerarquía, más bien los niveles bajos, son los que se encargan de estas cosas básicas por lo antes mencionado. No es necesario el permiso de un rango más alto, se podría decir, para hacer esta clase de cosas. A lo largo de las etapas iniciales del aprendizaje motor, cada respuesta individual se lleva a cabo bajo control consciente. Luego, después de mucha práctica, las respuestas individuales se organizan en secuencias de acciones integradas y continuas que fluyen suavemente y que ondulan medianamente retroalimentación sensitiva, sin control consciente. Si se piensa un momento en las habilidades sensitivo-motoras que se han adquirido, mecanografía, nadar, hacer punto, jugar básquetbol, bailar, tocar el piano, etc., podrían comprenderse que la mayoría del aprendizaje sensitivo-motor se caracteriza por la organización de las respuestas individuales en programas motores continuos, así como la transferencia de control a los niveles inferiores del sistema nervioso. Un modelo general de la función del sistema sensitivo-motor de la figura 8.1 es el modelo que ilustra varios principios de la organización del sistema sensitivo-motor. Representa el marco de referencia en el capítulo. Repárense en su estructura jerárquica la separación de funciones de los niveles. Como se muestra en la imagen que está a la derecha, aquí podemos apreciar los diferentes niveles del sistema sensitivo-motor y cómo se manda la señal uno al otro. Si se fijan, hay como todos se conectan porque entre todos pueden mandarse las señales jerárquicamente, como se muestra aquí, pero también hay un acceso directo entre los de menor rango con el de mayor rango. La corteza motora secundaria, las conexiones pareales entre los niveles y las numerosas vías de retroalimentación. Este capítulo se centra en las estructuras naturales que cumplen una pared importante por el control o conducta voluntaria. Por ejemplo, coger una manzana de un árbol. Esta comienza a un nivel de corteza de asociación y disponible a principales señales motoras y medianas que describen por la jerarquía sensitivo-motora hasta los músculos esqueléticos, que finalmente ejecutan los movimientos. Y bueno, espero que les haya quedado medianamente claro y esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Hola compañeros, buen día, mi nombre es Giovanni Freire. Les estaré hablando de la corteza de asociación sensitivo-motora. Antes de que pueda iniciarse un movimiento eficaz, se requieren ciertas informaciones. El sistema nervioso necesita saber la posición inicial de las partes del cuerpo que van a moverse y necesita saber la posición de cualquier objeto externo con el que vaya a interaccionar. El cuerpo, las cortezas de asociación parietal posterior desempeñan una función importante integrando estos dos tipos de información y dirigiendo la atención.
La corteza de asociación se sitúa en lo más alto de nuestra jerarquía de sensitivomotoras. Existen dos zonas principales de la corteza de asociación sensitivomotoras: la corteza de asociación parietal posterior y la corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Los expertos están de acuerdo que en estas dos zonas se componen a su vez de varias áreas distintas, cada una de las cuales tiene una función diferente, y sin embargo no lo están todavía respecto a cuál es la mejor manera de dividirlas. La corteza de asociación parietal posterior. La corteza parietal posterior se clasifica como la corteza de asociación porque recibe inputs de más del sistema sensitivo. Recibe información de los tres sistemas sensitivos que participan en la localización del cuerpo y de los objetos externos en el espacio: el sistema visual, el sistema auditivo y el sistema somatosensitivo. Como podemos ver en las imágenes, estos son los procesos con los cuales normalmente se van a procesar: es la vista, el oído y la piel. A su vez, una gran parte del output de la corteza parietal posterior se dirige a las zonas de corteza motora, las cuales se sitúan en la corteza frontal. La corteza frontal de asociación prefrontal, dorsolateral y de las distintas son de la corteza motora secundaria, el campo ocular frontal, una pequeña zona de la corteza prefrontal que controla los movimientos oculares. Como podemos observar en las imágenes, tenemos en esta parte la corteza de asociación parietal posterior, el área de corteza motora secundaria, la corteza de asociación parietal dorsolateral, campo visual. Como nos comentaba en estos momentos, para que se pueda realizar un proceso de movimiento ocular, tiene que pasar por la corteza de asociación parietal posterior y posteriormente a la dorsolateral. Si recordamos anteriormente, como nos explicaba la maestra, el proceso de los cortes están asociados de esta siguiente manera, debido a que en esta zona se voltea, en este caso se gira, y es por eso que en este caso quedaría la asociación prefrontal dorsolateral, dorso que dijimos que era la espalda, y lateral porque al momento del corte en medio queda hacia un lado. Y en estas zonas la corteza asociada parietal posterior queda en la parte de abajo del lado posterior. La lesión de la corteza parietal posterior puede producir una serie de anomalías sensitivomotoras, incluyendo anomalías de la percepción y de la memoria, de las relaciones espaciales, de la precisión de alcanzar y asir los objetos, del control de los movimientos oculares y de la atención. No obstante, la apraxia y la negligencia contralateral son dos de las consecuencias más llamativas de las lesiones de la corteza parietal posterior. Aquí veremos cómo las dos pueden tener sus diferentes consecuencias si llegan a tener un daño. La apraxia es una alteración de los movimientos voluntarios que no pueden atribuirse a una simple anomalía motora, parálisis o debilidad, una falta de compresión o motivación. Es señalar que los pacientes con apraxia tienen dificultades para realizar movimientos específicos cuando se los pide que los hagan, especialmente si están fuera de contexto. No obstante, suelen ser capaces de hacer estos movimientos en condiciones naturales cuando no están pensando en ellos. Esto lo podemos ver de una forma sencilla con un carpintero. Cuando el carpintero tiene que realizar ciertas actividades, como el cual puede ser martillar, como él ya tiene este tipo de costumbres o solamente va a realizar un movimiento, lo puede realizar. Pero si nosotros le pedimos a esta persona, levanta la mano, hace cierto tipo de actividades, él no las podrá realizar, ya que va a generar una parálisis en el movimiento cuando uno se lo pida. La negligencia contralateral es una alteración de las capacidades del paciente para responder a estímulos del lado del cuerpo opuesto, contralateral, a la sede de la lesión cerebral. La extensión suele asociarse con extensas lesiones del lóbulo parietal posterior derecho. Esto puede pasar porque el paciente ha llegado a sufrir una lesión
Como vemos en las imágenes, en este campo, la persona no puede recibir la información de su lado izquierdo, aunque incline la cabeza. Y en esta otra imagen vemos cómo la persona ha perdido el movimiento o la sensación del campo contrario. Dando un ejemplo, les puedo comentar una anécdota con mi abuelita que sufrió una embolia cerebral. A ella se le murió o se degeneró la mitad de su cerebro. Y en este caso, al momento de ya no tener este proceso que ha muerto, siempre si se llega a morir el lado izquierdo, el lado derecho deja de funcionar. Si se muere el lado derecho, el lado izquierdo deja de funcionar. Como los comentábamos en la imagen anterior, es un proceso contralateral. Supongamos que esta parte del cerebro no está, que sería, supongamos, el izquierdo, el derecho ya no va a funcionar. Si es el derecho, el izquierdo ya no funciona. La corteza de asociación prefrontal dorsolateral. La otra amplia zona de la corteza de asociación que tiene importantes funciones sensitivo-motoras es la corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Recibe proyección de la corteza parietal posterior y envía proyecciones al área de la corteza motora secundaria, a la corteza motora primaria y al campo ocular frontal. No se representan las principales proyecciones de la vuelta de la corteza prefrontal dorsolateral a la corteza parietal. Posteriormente, parece ser que corteza prefrontal dorsolateral interviene en la evaluación de los estímulos externos y el inicio de las relaciones voluntarias a ellos. Este supuesto se basa en las características de respuestas de las neuronas en esta área de la corteza de asociación. Las propiedades de respuestas de las neuronas prefrontales dorsolaterales y el patrón de conexión entre estas áreas y otras áreas de corteza sensitivo-motoras surgieron que la decisión de iniciar un movimiento voluntario puede ser tomada en dichas áreas de la corteza. No obstante, es más probable que tales decisiones provengan de una interacción entre la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza parietal posterior. Como lo comentábamos al inicio del video, la corteza de asociación parietal posterior y la corteza de asociación prefrontal dorsolateral nos dice que debe llevar una conjugación para que esto pueda realizarse de manera precisa. Hay unos estudios que nos demuestran que este tipo de neuronas tienen una cierta memoria para saber qué son los objetos y cómo se están manejando. De esta manera genera una plasticidad y recuerda todo este tipo de movimientos. De mi parte sería todo. Continuamos con mi siguiente compañero. Hola compañeros y maestra, yo les voy a presentar el tema de corteza motora secundaria. El área motora secundaria consiste en coordinar los movimientos de las posturas y los movimientos de los músculos. En esta área se permite planificar, programar e iniciar el control de los movimientos que posteriormente el área motora primaria lleva a cabo. Pues la corteza motora secundaria se encarga de programar secuencias de movimientos y coordinar los movimientos bilaterales. Estos movimientos pueden ser definidos en dos términos. El primero es en dinámica, es decir, la calidad de la fuerza necesaria de hacer un movimiento. Y la segunda es la cinemática, es decir, esta es la distancia y los ángulos que definen un movimiento particular en el espacio que se encuentra. La corteza motora secundaria tiene una conexión con el sistema límbico y los ganglios basales. Esto genera que exista una relación entre los movimientos y la motivación. Esta conexión es importante porque no solo sucede la iniciación del movimiento, sino que también se permite la preparación y la monitorización de este. Esta área puede encontrarse en una franja en la parte superior y medial entre ambos hemisferios.
y esto es en la parte del lóbulo frontal. Bueno, como lograron darse cuenta, este tema es muy corto, ya que está dividido en dos, en la corteza motora primaria y corteza motora secundaria. Y pues, en resumidas cuentas, la corteza motora secundaria es la encargada de planificar, programar e iniciar el movimiento, tanto con motivación. Hola, ¿qué tal? Buen día. Me presento, mi nombre es Estefania Latorre y yo voy a hablarles de la corteza motora primaria. La corteza motora primaria se halla en la circunvalación precentral del lóbulo frontal. Si volteamos a ver la imagen, es la parte roja que se encuentra ahí. Constituye el principal punto de convergencia del input sensitivomotor cortical y es el principal punto de partida de las señales sensitivomotoras que amenan a la corteza cerebral. Cada región general de la corteza motora primaria controla el movimiento de grupos determinados de músculos y cada una recibe retroalimentación somatosensitiva a través de la corteza somatosensitiva, de los receptores de dichos músculos y de las articulaciones que influyen. Esto quiere decir que cada parte de nuestro cuerpo, cada músculo, va a tener un espacio determinado en la corteza motora primaria. No significa que la corteza motora se encargue en conjunto de todo, sino que partes de la corteza motora primaria, cada parte de ella hay una ubicación específica para cada parte del cuerpo. Veremos un poco de su historia. En 1937, Penfield y Baldry cartografiaron la corteza motora primaria de los pacientes humanos conscientes durante una intervención neuroquirúrgica, aplicando estimulación eléctrica en diversos puntos de la superficie cortical y observando qué partes del cuerpo se movían en respuesta de cada estimulación. Esto hace referencia a lo que acabo de decir. Penfield y Baldry fueron los que encontraron, mediante una intervención neuroquirúrgica, abrieron el cráneo y estimularon partes de la corteza motora primaria y mientras iban estimulando iban viendo qué reacciones hacía el cuerpo, qué músculos movía y así poder cuál sería su ubicación exacta en la corteza motora primaria. Ellos advirtieron que la corteza motora primaria está organizada somatotópicamente. A esta disposición somatotópica se dispone atendiéndose a un mapa del cuerpo de la corteza motora primaria humana. Se alude corrientemente como homúnculo motor. El homúnculo motor es el mapa somatotópico de la corteza motora primaria humana. La estimulación de puntos de la corteza motora primaria produce movimientos sencillos de la parte del cuerpo que se indican. Aquí lo podemos ver reflejado en la imagen. Si ponemos atención, la parte roja sería la corteza motora primaria y alrededor de ella vemos partes del cuerpo. Cada parte del cuerpo, si se fijan, está rodeándola. Significa que donde se vea una parte del cuerpo, esa es su área donde la corteza motora primaria se encarga de ella. Podemos notar que las manos y la boca son los que están un poco más grandes junto con la cara. Esto se debe a que la corteza motora primaria, la mayor parte, se encarga de esas mismas. Aquí en esta imagen podemos ver cómo sería nuestra apariencia física si nosotros fuéramos proporcionales, al tamaño que está encargado de mover nuestros músculos en la corteza motora primaria. Nos veríamos bastante raros. La mayor parte de la corteza motora primaria se dedica al control de las partes del cuerpo capaces de realizar movimientos complejos, como las manos y boca. Esto es a lo que acabo de decir. Como podemos volver a ver, notoriamente las manos y la boca son las partes más grandes y eso hace la misma alusión de que es lo que más hace movimientos complejos y es de la parte que mayor se encarga la corteza motora primaria. El área de la corteza motora primaria se rige un dedo en particular, es amplia y se
superpone con áreas que controlan otros dedos. La región de la actividad de neuronas individuales de la corteza motora primaria puso de manifiesto el control de cualquier movimiento individual dependía de la actividad de una red de neuronas que se distribuía ampliamente por la región de la mano de la corteza motora primaria. Hablemos ahora de las lesiones. Las lesiones extensas de la corteza motora primaria del ser humano tienen menos efectos de las que podría esperarse, considerando que esta corteza es el principal punto de partida de las fibras motoras desde la corteza cerebral. Las lesiones extensas de la corteza motora primaria pueden alterar la capacidad del paciente para mover una parte del cuerpo independientemente de otras. Esto hace alusión a que si yo me lastimo o tengo una lesión en mi corteza motora primaria, solamente va a tener afectaciones en la parte que me lesioné. Un ejemplo, si me lesiono en la parte que está encargada de mover mi pulgar, eso no va a tener afectaciones en toda mi mano. Yo voy a poder mover mi mano sin ningún problema, ya que mi mano es independiente a mi pulgar. Bien, también puede producir esterogenosia. Esto hace referencia que es cuando una persona no puede identificar el objeto o la forma del objeto mediante el tacto. También puede reducir la velocidad, precisión y fuerza de los movimientos. Podría parecer que nuestros movimientos son más torpes, ya que si yo quiero tomar algo, la velocidad en que lo hago sería una más lenta, podría ser menos precisión y la fuerza a la hora de tomarlo sería no tan fuerte como lo hacía antes. No suprimen el movimiento voluntario, supuestamente porque existen vías que descienden directamente de las áreas motoras secundarias hasta los circuitos motores subcorticales sin pasar por la corteza motora primaria. Con esto finalizaríamos la corteza motora primaria y de mi parte fue todo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María Angélica Bastellejas. A mí me toca hablarles sobre el tema del cerebelo y los ganglios basales. El cerebelo y los ganglios basales son ambas estructuras sensitivo-motoras de gran importancia, pero ninguna constituye una parte fundamental de la vía por la cual descienden las señales a través de la jerarquía del sensitivo-motor. El cerebelo y los ganglios basales, su base tienen funciones motoras y no motoras. Las funciones motoras se relacionan con la planificación y el control de movimientos, mientras que las funciones no motoras están relacionadas con la cognición, la regulación del sueño y el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Por ello, los trastornos del movimiento se caracterizan no solo por la presencia de movimientos involuntarios aberrantes, sino la alteración de la coordinación, del equilibrio y de la postura, también por la ocurrencia de alteraciones cognitivas, estados depresivos y muchas veces por trastornos autonómicos y del sueño. El cerebelo, su estructura del cerebelo solo constituye el 10% de la masa del encéfalo, en donde contiene más de la mitad de sus neuronas. El encéfalo recibe la información de la corteza motora primaria y de la secundaria. El cerebelo desempeña un papel fundamental en el aprendizaje motor, particularmente en el aprendizaje de secuencias de movimientos. Las señales motoras que descienden de los núcleos motores del tronco encefálico y la retroalimentación de las respuestas motoras a través de los sistemas somatosensitivo y vestibular. El proceso del cerebelo está organizado sistemáticamente en lóbulos, columnas y capas. Tiene procesos cognitivos complejos como funciones ejecutivas de aprendizaje y de memoria. Incluso contribuye a la esfera emocional del área lingüística. En las consecuencias de una lesión en el área del cerebelo, se pierde la capacidad para controlar con precisión la dirección, se pierde la fuerza, la velocidad y la amplitud de sus movimientos, se pierde la capacidad para adaptar los patrones motores al cambio de condiciones,
Le resulta difícil mantener una postura estacionaria y, al intento de lograrlo, pues frecuentemente desembocan en temblores. También se dan graves anomalías del equilibrio, la marcha, el habla y el control de los movimientos oculares, ya que en este momento el cerebro se encuentra cerca del área occipital y de los movimientos secundarios. En los ganglios basales se denominan el conjunto de núcleos subcorticales interconectados que están situados en el torno al sistema límbico y el tercer ventrículo. Se ubican a ambos lados del tálamo en una altura del lóbulo temporal. Se trata de cúmulos de materia gris, es decir, es donde están las zonas donde se concentran las partes de las neuronas que no están mielinizadas. Los ganglios basales no contienen tantas neuronas como el cerebelo, pero en cierto sentido son más complejas, ya que la estructura anatómica de los ganglios basales sugiere que al estar igual que el cerebelo, pues los ganglios basales realizan una labor de modulación, y los ganglios basales componen un conjunto heterogéneo de núcleos interconectados. Estos grupos de células nerviosas se encargan de llevar a cabo procesos relacionados con el aprendizaje implícito, el sistema de incentivos y la realización de movimientos. No aportan fibras a las vías motoras descendentes. En su lugar, forman parte de bucles neuronales que reciben input cortical de diversas regiones corticales y lo transmiten a través del tálamo a diversas regiones de la corteza motora. Hay varios componentes en los que los ganglios basales son de los cuerpos striado, el globo pálido, el globo ventral, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Se piensa que los ganglios basales están implicados en una serie de funciones cognitivas, además del papel que desempeñan en la modulación del input motor. Un tipo de aprendizaje respuesta que da modo característico al que se procesa gradualmente. Los ganglios basales intervienen en el aprendizaje de respuestas correctas a asociaciones aprendidas. De mi parte, pues es todo, compañeros. Espero no tengan ninguna duda. Al igual en el momento de la clase, les resolvemos algunas. Vías motoras descendentes. Las señales neurales son conducidas desde la corteza motora primaria hasta las neuronas motoras de la médula espinal por 4 vías diferentes. 2 vías descienden por la región dorsolateral de la médula espinal y 2 por la región ventromedial. Un grupo de axones que desciende de la corteza motora lo hace a través de las pirámides vulvares, que son 2 protuberancias en la superficie ventral del bulbo raquídeo. Luego decusa y continúa su descenso por la sustancia blanca medular dorsolateral contralateral. Este grupo de axones constituye el fascículo corticoespinal dorsolateral. Las más destacables de sus neuronas son las células de Betz, que son neuronas piramidales extraordinariamente grandes de la corteza motora primaria. Sus axones terminan en las regiones inferiores de la médula espinal, contactando con neuronas motoras que proyectan a los músculos de las piernas. Se piensa que son el medio por el cual se ejerce un control voluntario rápido y enérgico sobre las piernas. La mayoría de los axones del fascículo corticoespinal dorsolateral establecen sinapsis con pequeñas interneuronas de la sustancia gris medular, las cuales establecen sinapsis con neuronas motoras de los músculos distales de las muñecas, las manos, los dedos de las manos y los de los pies. Un segundo grupo de axones que desciende de la corteza motora primaria establece sinapsis en el núcleo rojo del mesencéfalo. Los axones de las neuronas del núcleo rojo decusan luego y descienden a lo largo del bulbo raquídeo, donde algunas terminan en los núcleos de los nervios craneales que controlan los músculos de la cara. El resto, sigue descendiendo por la región dorsolateral de la médula espinal. Esta vía se denomina fascículo cortico-rubroespinal dorsolateral.
fascículo corticoespinal ventromedial y fascículo corticotroncoencefálico espinal ventromedial. La vía ventromedial directa es un fascículo corticoespinal ventromedial, y la indirecta, como se habrá podido deducir de su engorroso pero descriptivo nombre, es el fascículo corticotroncoencefálico espinal. Los largos axones del fascículo corticoespinal ventromedial descienden en sentido homolateral de la corteza motora primaria, directamente de las regiones ventromediales de la sustancia blanca medular. A medida que desciende cada axón del fascículo corticoespinal ventromedial, se ramifica difusamente e inerva circuitos de interneuronas en varios segmentos medulares diferentes a ambos lados de la sustancia gris medular. Comparación de las dos vías motoras dorsolateral y las dos vías motoras ventromediales. Las vías descendentes de dorsolateral y ventromedial se asemejan en que cada una se compone de dos fascículos principales, uno cuyos axones descienden directamente hasta la médula espinal y otro cuyos axones forman sinapsis, en el tronco del encéfalo con neuronas que, a su vez, descienden hasta la médula espinal. Los dos fascículos dorsolaterales difieren de los dos ventromediales en dos aspectos principales. Los dos fascículos ventromediales son mucho más difusos. Muchos de sus axones inerven interneuronas localizadas a ambos lados de la sustancia gris medular y en varios segmentos diferentes, mientras que los axones de los dos fascículos dorsolaterales finalizan en la mitad contralateral de un segmento de una médula espinal, en ocasiones directamente en una neurona motora. Las neuronas motoras, que son activadas por los dos fascículos ventromediales, proyectan los músculos proximales del tronco y las extremidades, mientras que las neuronas motoras, que son activadas por los dos fascículos dorsolaterales, proyectan a los músculos distales. Puesto que los cuatro fascículos motores descendentes se originan en la corteza cerebral, se supone que los cuatro median movimientos voluntarios. Sin embargo, importantes diferencias en sus trayectorias y destinos sugieren que su función es diferente. En su primer experimento, Lawrence Kuipers hicieron una sección medular completa, un corte transversal, de los fascículos corticoespinales dorsolaterales izquierdos y derechos de sus sujetos, que eran monos, a nivel de las pirámides vulvares, justo por encima de la decusación de estos fascículos. En los pocos casos en que los monos empleaban un brazo para alcanzar algo, lo utilizaban como un rastrillo de cinta elástica, lanzándolo desde el hombro y usándolo para arrastrar de vuelta pequeños objetos de su interés por el suelo. Al otro grupo de monos del segundo experimento se les seccionó ambos fascículos ventromediales. Por el contrario, los del primer grupo, estos sujetos presentaban graves anomalías postulares. Si conseguían sentarse o mantenerse de pie sin sujetarse a los barrotes de las jaulas, la más ligera perturbación, como un ruido fuerte, frecuentemente los hacía caerse. Aunque tenían cierta capacidad de utilizar los brazos, la sección de los dos fascículos ventromediales suprimió su capacidad de controlar los hombros. Cuando se alimentaban, lo hacían con movimientos del codo y toda la mano, mientras que el antebrazo colgaba inerte a los lados. ¿Qué nos dicen esos experimentos sobre el papel de los diversos fascículos sensomotores descendentes en el control del movimiento? Sugieren que los dos fascículos ventromediales están implicados en el control de la postura de los movimientos globales en el cuerpo. Por ejemplo, andar y trepar, y que pueden ejercer un control sobre el movimiento de las extremidades que intervienen en dichas actividades. Por el contrario, ambos fascículos dorsolaterales, el articoespinal y el corticorubroespinal, controlan los movimientos de las extremidades.
Esta redundancia constituyó probablemente la base de la buena recuperación del movimiento de las extremidades tras las lesiones iniciales del fascículo dorsolateral corticoespinal. El fascículo troncoencefálico espinal tiene axones de la corteza información de una compleja red de estructuras de tronco cerebral. Los axones de alguna de las neuronas de esta compleja red motora del tronco del encéfalo descienden luego bilateralmente en la parte ventromedial de la médula espinal. Por cada lado se transmiten señales procedentes de ambos hemisferios y cada neurona establece sinapsis con interneuronas de varios segmentos distintos de la médula espinal que controlan los músculos proximales del tronco y las extremidades. ¿Qué estructuras del tronco del encéfalo se relacionan con el fascículo troncoencefálico espinal ventromedial? El primero es el tectum, que recibe información auditiva y visual sobre la situación especial. El segundo es el núcleo vestibular, que recibe información sobre equilibrio desde los receptores de los conductos semicirculares del oído interno. El tercero es la formación reticular, que entre otras cosas contiene programas motores que regulan complejos movimientos comunes a una especie, tales como andar, nadar y saltar. Y por último, los núcleos motores de los nervios craneales que controlan los músculos de la cara. Tras la intervención, los monos podían mantenerse de pie, andar y trepar con bastante facilidad. Sin embargo, su capacidad de utilizar sus extremidades para otras actividades estaba menoscabada. Por ejemplo, los movimientos para alcanzar objetos eran débiles y estaban mal dirigidos, sobre todo en los primeros días después de la operación. Aunque al cabo de las siguientes semanas se produjo una notable mejoría en la habilidad de los monos para alcanzar objetos, hubo dos anomalías que persistieron. La primera fue que los monos nunca recuperaron la capacidad de moverse. Sus dedos, independientemente uno de otro, cuando recogían porciones de comida, lo hacían con todos los dedos juntos como una sola unidad. Y la segunda fue que nunca recuperaron la capacidad para soltar los objetos. Una vez que habían recogido una porción de comida, a menudo tenían que hurgar con la otra mano para tomarla. En su segundo experimento, Lawrence y Kuipers hicieron secciones medulares completas adicionales en los monos a los que se les habían seccionado las fascículas corticoespinales dorsolaterales. En el primer experimento se seccionó el fascículo corticorubroespinal dorsolateral en un grupo de estos monos. ¿Qué nos dicen esos experimentos sobre el papel de los diversos fascículos sensomotores descendentes en el control del movimiento? Sugieren que los dos fascículos ventromediales están implicados en el control de la postura de los movimientos globales en el cuerpo. Por ejemplo, andar y trepar, y que pueden ejercer un control sobre el movimiento de las extremidades que intervienen en dichas actividades. Por el contrario, ambos fascículos dorsolaterales, el articoespinal y el corticorubroespinal, controlan los movimientos de las extremidades. Esta redundancia constituyó probablemente la base de la buena recuperación del movimiento de las extremidades tras las lesiones iniciales del fascículo dorsolateral corticoespinal. Buen día, compañeros y maestra. A mí me toca hablarles acerca de los circuitos medulares sensitivo-motores. Voy a comenzar por el tema de los músculos. Las unidades motoras constituyen las unidades más pequeñas de la actividad motora. Cada unidad motora incluye una única neurona motora y todas las fibras musculares esqueléticas individuales que inervan. Cuando la neurona motora dispara, todas las fibras de su unidad se contraen al mismo tiempo. Las unidades motoras difieren considerablemente unas de otras en la cantidad de fibras musculares que contienen. Las unidades con menor número de fibras son las que permiten el mayor grado de control motor selectivo.
Un músculo esquelético incluye cientos de miles de fibras musculares filiformes, que están unidas por una fuerte membrana y estas están ligadas al hueso con un tendón. La acetilcolina, que es liberada por las neuronas motoras, activa la placa terminal motora en cada fibra muscular y hace que se contraiga. Todas las neuronas motoras que inervan las fibras de un único músculo constituyen lo que se le conoce como el conjunto motor. Muchos músculos esqueléticos pertenecen a una de estas dos categorías. A los flexores, que son aquellos que actúan para doblar o flexionar una articulación, o a los extensores, que son aquellos que actúan para estirar o extender. A dos músculos cuya contracción produzca el mismo movimiento, ya sea extensión o flexión, se les denomina músculos sinérgicos. A los que actúan de manera opuesta, como es el bíceps y el tríceps, se les denomina músculos antagonistas. La activación de un músculo puede aumentar la tensión que ejerce sobre dos huesos sin necesidad de acortarlos ni unirlos. Este se lo denomina como contracción isométrica, o puede acortarlos y unirlos, lo que se le llama como contracción dinámica. La tensión de un músculo puede incrementarse aumentando la cantidad de neuronas de su conjunto motor que están disparando, aumentando la frecuencia de disparo de lo que ya están disparando, o más habitualmente combinando ambos hechos. Los órganos receptores de los tendones y músculos. La actividad de los músculos esqueléticos es controlada por dos tipos de receptores, los órganos tendinosos de Golgi y los usos musculares. Debido a su diferente localización, cada uno responden a distintos aspectos de la contracción muscular. Los órganos tendinosos de Golgi están insertados a los tendones, los cuales conectan cada músculo esquelético al hueso. Estos responden a un incremento de la tensión muscular, pero son incompletamente insensibles a los cambios de longitud del músculo. La función de los órganos tendinosos de Golgi es proporcionar información acerca de la tensión muscular al sistema nervioso central. Estos también desempeñan un papel como protector. Los usos musculares están insertados al tejido muscular mismo. Los usos musculares responden a cambios de longitud muscular, pero no a los de la tensión muscular. Esta imagen es un diagrama esquemático del circuito de retroalimentación del uso muscular. Cada uso muscular tiene su propio músculo intrafusal filiforme, el cual es inervado por su propia neurona motora intrafusal. Los usos musculares tienen el trabajo de responder a ligeros cambios de longitud del músculo extrafusal. La función de las neuronas motoras intrafusales es ajustar la longitud de los músculos intrafusales, manteniendo el grado de apropiado de tensión de los usos musculares independientemente de la longitud del músculo. El reflejo miotático. Este es un reflejo provocado por una repentina fuerza de estiramiento externa sobre un músculo. La función del reflejo miotático consiste en evitar que una fuerza externa altere la postura intencionada del cuerpo. Esta imagen es básicamente una exploración del reflejo miotático en donde un médico hace un pequeño golpe en la rodilla de un paciente. Cuando una fuerza externa provoca un inesperado estiramiento muscular extrafusal, el circuito de retroalimentación del uso muscular produce una contracción compensatoria inmediata del músculo que contrarresta la fuerza. El reflejo miotático. Es un reflejo provocado por una repentina fuerza de estiramiento externa sobre un músculo. La función del reflejo miotático consiste en evitar que una fuerza externa altere la postura intencionada del cuerpo. Aquí les puse básicamente la exploración del reflejo miotático, que pues es un médico que le da un pequeño golpe en la rodilla de un paciente. Cuando una fuerza externa provoca un inesperado estiramiento muscular extrafusal, el circuito de retroalimentación del uso muscular produce una contracción compensatoria inmediata del músculo que contrarresta la fuerza. El reflejo de retirada. Es aquel que provoca una flexión de un miembro en forma de retirada ante un estímulo sensorial externo. A diferencia del reflejo miotático, no es monosináptico.
La vía más corta del circuito del reflejo de retirada implica una interneurona. La inervación recíproca representa un principio importante de los circuitos de la médula espinal. Se refiere al hecho de que los músculos están inervados de modo que permitan una respuesta motora suave y sin impedimentos. Cuando uno se contrae, el otro se relaja. Las interneuronas excitadoras excitan a las neuronas motoras de los músculos flexores del codo. Las interneuronas inhibidoras inhiben las neuronas motoras de los músculos extensores del codo. La mayoría de los músculos están siempre contraídos hasta cierto punto, y los movimientos se producen por medio de ajustes en el nivel de cocontracción relativa, por medio de los músculos antagonistas. Esta imagen es una ejemplificación del papel de la inervación recíproca en el reflejo de retirada. Nos pone un ejemplo de una chincheta, la cual produce una salva de disparos en las neuronas sensitivas. Posteriormente, la salva de disparos de las neuronas sensitivas excitan a las interneuronas medulares excitadoras que excitan a las neuronas motoras del bíceps. Al mismo tiempo, se produce una salva de disparos de las neuronas sensitivas que excitan a las interneuronas medulares inhibidoras que inhiben a las neuronas motoras del tríceps. La contracción del músculo del bíceps y la relajación del tríceps simultáneamente originan una rápida flexión de la articulación del codo. El siguiente tema del que les voy a hablar es de la inhibición colateral recurrente. Las fibras musculares y las neuronas motoras que inervan necesitan descansar de vez en cuando, y existen unas neuronas inhibidoras en la médula espinal que se ocupan de que éstas puedan hacerlo. Cada neurona motora se ramifica justo antes de salir de la médula espinal, y la ramificación forma sinapsis con una pequeña interneurona inhibidora, la cual inhibe a la misma neurona de la que se recibe su input. La inhibición producida por estos circuitos de retroalimentación local se designa como inhibición colateral recurrente, y las pequeñas interneuronas inhibidoras que medían la inhibición colateral recurrente se llaman células de Renshaw. Esta imagen muestra un pequeño resumen en donde se muestra la inhibición colateral recurrente, así como otros factores que inhiben a las neuronas motoras. Ya casi para finalizar, el último tema del que me toca hablarles es sobre el andar, un complejo reflejo sensitivo motor. Pensemos por un momento en la complejidad del programa de reflejos que se necesitan para controlar una actividad como el caminar o el andar. Debe producirse una serie integrada de movimientos que implican a los músculos del tronco, de las piernas, de los pies y de los antebrazos. Este programa de reflejos tiene que ser asimismo increíblemente flexible. Ha de ser capaz de ajustar su output de modo inmediato a los cambios de la pendiente del terreno, a las instrucciones recibidas del cerebro o a fuerzas externas. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por mi parte. Espero haber sido bastante clara con los temas y pues gracias por su atención. Bien, pues yo soy José Alonso Ruiz Román. Yo les voy a hablar un poco acerca de los programas sensitivo-motores centrales. Yo soy José Alonso Ruiz Román. Yo les voy a hablar un poco acerca de los programas sensitivo-motores centrales. El sistema sensitivo-motor incluye una jerarquía de programas sensitivo-motores centrales. Esta teoría sugiere que todos los niveles del sistema, excepto los superiores, tienen por sí mismos determinadas pautas de actividad programada, y que los movimientos complejos se producen activando una combinación de tales programas.
Pues los programas sensitivomotores tienen la capacidad de equivalencia motora. Les explico esta representación que puse. Es que pues se dice que al igual que una gran y eficaz empresa, el sistema sensitivomotor no realiza siempre una tarea de la misma forma determinada. El hecho de que pueden llevarse a cabo los mismos movimientos básicos de modos diferentes, que implican músculos diferentes, se denomina equivalencia motora. La información sensitiva que controlan los programas sensitivomotores centrales no es necesariamente consciente. Los mecanismos neurales de la percepción visual consciente no son necesariamente los mismos que los que median el control visual de la conducta. El apoyo de esta teoría provino de pacientes neuropsicológicos que podían responder a estímulos visuales, de los cuales realmente no tenían conciencia. Los programas sensitivomotores pueden desarrollarse sin práctica. Aunque los programas sensitivomotores centrales de algunas conductas pueden establecerse practicando dicha conducta, los programas sensitivomotores centrales se pueden establecer sin ninguna práctica explícita. Fentres demostró que ratones adultos criados desde el nacimiento sin patas, las delanteras, seguían haciendo los patrones de movimiento de omóplatos que son típicos de el acicalamiento de esa especie, y que estos patrones estaban coordinados con la lengua, con la cabeza y con los ojos. La práctica puede producir programas sensitivomotores centrales. Aunque los programas sensitivomotores centrales de muchas conductas típicas de especies se desarrollan sin práctica, la práctica es un modo seguro de generar o modificar tales programas. La transferencia de control a niveles inferiores. Durante el proceso de aprendizaje de un programa sensitivomotor central, el control se transfiere de los niveles superiores de la jerarquía sensitivomotora a los inferiores. Las teorías de aprendizaje resaltan dos tipos de procesos: la integración de fragmentos de respuesta y la transferencia del control a niveles inferiores del sistema. Neuroimagen cerebral funcional del aprendizaje sensitivo motor. Las técnicas de neuroimagen funcional han proporcionado una oportunidad de estudiar los correlatos neurales del aprendizaje sensitivo motor mediante el registro de la actividad cerebral de sujetos humanos cuando estos están aprendiendo a realizar nuevas secuencias motoras. Los investigadores pueden elaborar hipótesis sobre el papel que se desempeña en diversas estructuras en el aprendizaje sensitivo motor. Pues les explico esta imagen. En la primera representación del cerebro, las áreas sensitivomotoras activadas por la ejecución de una secuencia de movimientos de dedo recientemente aprendida, o sea que se aprendió en ese momento casi, podemos ver que las más activas son el cerebelo, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza premotora, la corteza parietal posterior y la corteza motora primaria y la somatosensitiva. Y las que están activas pero de menor manera es el área motora suplementaria. Y en la imagen de abajo
que a diferencia de la de arriba es el movimiento de dedos que ya se habría practicado con anterioridad. Vemos que muy activo es simplemente la corteza motora primaria y la somatosensitiva y la corteza premotora, y todas las demás tienen una actividad menor, que es el cerebelo, la corteza parietal posterior y la corteza prefrontal dorsolateral.